Vamos a proceder a grabar la clase número 1 del curso de Código Mundial Antidopaje. Les doy la bienvenida, les agradezco en primer lugar al Departamento de Formación y Capacitación de la Federación Nacional de Fútbol, a Mario, a su personal técnico y administrativo que lo acompaña por las facilidades y por todo el apoyo que generan tanto a ustedes como alumnos, como a nosotros como docentes. Como bien lo dijo Mario, pues dentro de mi formación he tenido la oportunidad de enrolarme desde más o menos el 2011 con temas allegados al doping y pues desde el 2015 netamente ya formado como un oficial de control antidopaje. No me gusta mucho hablar porque creo que el tema de títulos y jactancia pues creo que es un poco malo el echarse de flores uno mismo. Solo les voy a decir que para bien o para sopesar el que yo de este curso les puedo decir que soy oficial de control antidopaje certificado por la Agencia Nacional Antidopaje de Guatemala. Soy oficial internacional de controles antidopaje por la Agencia Mundial Antidopaje y por la Organización Regional Antidopaje o RADCAM que sucede en Panamá. Y también soy oficial senior, que quiere decir que puedo brindar charlas, realizar el entrenamiento de futuros oficiales de control antidopaje y chaperones. Rápidamente para iniciar el curso, me voy a permitir compartirles el programa del curso para que todos estemos claros. De igual forma, esto se les va a pasar a los medios de comunicación que tengan a bien ustedes implementados, sea el grupo WhatsApp o la plataforma para que ustedes lo tengan y lo manejen. Lo único que les tendría que confirmar, que es lo que voy a trabajar entre hoy y mañana, será las fechas de entrega de el tema de la zona que se deberá realizar para realizar la evaluación. Yo prefiero que todos los trabajos se entreguen al final y realicemos el examen. ¿Esto con qué objetivo es? Para que aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos. Yo he diseñado un programa que es un poquito cargado, pero también a la vez es interesante para que ustedes lo conozcan y lo manejen como futuros formadores, no solo formadores del fútbol, sino que también entrenadores en todas las líneas de rendimiento que tiene el fútbol. Cuando nosotros nos enrolamos, o ustedes que están enrolados en el campo de trabajo, ustedes tienen un tratamiento con padres de familia, dirigentes, los mismos jugadores, los familiares de los dirigentes. Ustedes saben que los jugadores tienen esposa, novia, primos, hermanos, amigos, tienen un círculo familiar o un círculo social. Entonces, a la vez, si nosotros les informamos de algunas cosas, pero ellos no tienen la suficiente información, la transmisión de conocimientos claros y la conciencia de realizarlos, se puede decir que no conocen o no dominan el tema. Sin embargo, como ya lo vamos a ver en un futuro, pero solo se los adelanto, para el tema del antidopaje no se puede alegar o tener un juicio de desconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las reglas están establecidas y sobre esas reglas se trabaja. Si yo cometo un delito, por ejemplo, salgo a la calle, tiro basura, por ejemplo, o estaciono encima de la banqueta mi vehículo, obviamente voy a tener una infracción. Y yo no puedo alegar desconocimiento por decir, mire, pero yo no sabía que ya no podía subir mi carro a la banqueta y dejarlo estacionado todo el día. Obviamente, en este caso, la policía o los medios de tránsito, especiales autoridades, procederán a colocarme una infracción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando como un pequeño ejemplo. Yo los voy a estar acompañando los días lunes 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo con una frecuencia de 1 hora 15. Yo voy a tratar de ser lo más claro posible, lo más elocuente y siempre tener o optimizar el tiempo para trabajar 1 hora aproximadamente, para que tengamos un espacio de comentarios y preguntas y respuestas para que haya un feedback. No sirve de nada que yo solo les esté hablando y que al momento de finalizar la charla ustedes solo se desconecten del enlace y lleguen nuevamente otro enlace. Yo aprendo de ustedes como ustedes van a aprender de mí. Mi objetivo es transmitirles los conocimientos, que quede una semillita y que ustedes vayan enfocando y sean ese elemento reproductor en sus clubes, en sus academias, en sus equipos o en donde quiera que ustedes se enrolen. ¿Por qué? Porque mientras más seamos las personas honestas, las que trabajamos en beneficio de nuestro deporte,
nuestro deporte va a tener mayor realce. Si nosotros colaboramos con todas las personas que se dedican a hacer trampa y a ganar a cualquier medio, nosotros estamos colaborando para que otros atletas, para que otros jugadores, para que otros dirigentes, para que otras personas en Guatemala o en el mundo sigan saliéndose con la suya y sigan haciendo trampa. En este caso, el deporte debe ser igual para todos en cualquier condición, sin distinción de sexo, clase social, religión. Y además, el juego limpio implica ganar respetando al rival y respetando las normas que rigen a nuestro deporte. Y no solo las que rigen a nuestro deporte, sino las que rigen también basadas en el Código Mundial Antidopaje. Ustedes verán los objetivos que ya los vamos a ir revisando poco a poco del curso. Y más o menos yo les dejo las temáticas que vamos a ir abordando. Probablemente en algunas yo me adelante un poquito y vayamos empezando otra presentación, pero lo que vamos a ir haciendo es ganando tiempo. Cuando nosotros ganamos tiempo, probablemente en la última clase nos quedará un espacio más amplio para que haya un feedback o un tema de preguntas y respuestas o que comentemos trabajos o de los lineamientos que se darán como tareas para que ustedes acumulen la realización de cursos que hay. Si bien contenidos que realizamos, si bien hay que poner una nota, la evaluación es muy sencilla, 50 preguntas, la evaluación se responderán. Que sí me gusta a mí, que contestar un examen y estar viendo mi celular o algún otro dispositivo con las presentaciones. Porque no es una canal. Profesor, perdone la interrupción, se está escuchando entrecortado. No sé si solo a mí me pasa, creo que no, pero... No se escucha, no se escucha bien. Creo que es general. Normas. Si yo soy un alumno de 60, soy un alumno de 60. Sí, es general. No se está escuchando bien, yo no he entendido mayor cosa. Perdón, muchas gracias. ¿Me escuchan ahora? Yo pensé que el wifi de Campero estaba fallando. Los escucho un poco entrecortados. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, lo estamos escuchando mejor ahora, profe, le avisamos si se vuelve a interrumpir porque se estaba escuchando entrecortado. Muchas gracias, muy amables y perdón ahí por las dificultades. Esperemos que no se vayan a repetir o reiterar. En este caso yo les voy a dejar el material para que ustedes lo tengan a la mano y lo puedan revisar. Está claro los temas de los lineamientos que vamos a realizar. Vamos a realizar un trabajo de investigación de casos de doping en el fútbol, una presentación de estrategias para prevenir el doping en el fútbol, un ensayo de dopaje y su relación como futuros entrenadores, licencia B de la Federación de Fútbol, para completar 50 puntos. Un examen en Google Form, como les decía, que va a valer 50 puntos y una nota total de 100 puntos. Esto se los voy a compartir para que ustedes lo tengan y lo manejen, y solo les voy a confirmar la fecha para la presentación de el material de trabajo. Y vamos a empezar rápidamente para aprovechar el tiempo y no correr para cumplir con el objetivo de la clase de hoy, que es la presentación que les había preparado hoy de historia del dopaje. Solo me confirman si tienen visual de la presentación. Un dedito arriba está bien. Perfecto, muchas gracias. Les dejo mi dirección de correo
y mi contacto para que ustedes lo tengan. Estoy a la orden para cualquier duda o consulta que tengan acerca del curso. Pues si tienen dudas o consultas fuera del curso acerca del tema, pues obviamente también estoy a la orden para trabajar con ustedes cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Voy a permitirles empezar con la presentación y les podría hablar, perdón, que el doping, deporte, el verdadero deporte, es aquel que nosotros practicamos con alma y cuerpo limpios. Hoy en día ustedes ven que hay mucha gente que hace deporte de forma libre, de forma recreativa y de forma amateur. Créanme que esas personas infringen más las normas antidopaje que los atletas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, los mismos atletas, la publicidad, los medios sociales, los medios visuales, todo es un sinnúmero, es un mercado de a punto, tome esto para bajar de peso, tome esto para ser más fuerte, tome esto para ser más veloz, tome esto para ser más resistente. Todo va enfocado a consumo. Y entonces muchas veces la persona que está realizando deporte de forma amateur está infringiendo malas normas. ¿Qué es lo que dice la imagen que a mí me gustó mucho? Es una persona que probablemente tiene un poder adquisitivo amplio y está fallando todos los intentos. ¿Cómo lo relacionamos nosotros a nuestro deporte? Probablemente puede ser que ustedes hayan pasado ya algún caso o estén pasando algún caso similar. Dice, profesor, dice el conde, si no sería mucho más práctico sacar la red del medio y ponerlo a un costado. ¿Por qué? Porque está fallando todos los intentos. Imagínense que a ustedes les diga una persona, mire profesor, saque a su mejor jugador porque mi equipo tiene menores capacidades y no queremos que usted nos meta muchos goles. Entonces yo ya estoy infringiendo alguna norma, o le dicen, mire, si su jugador X juega, ese jugador nosotros lo vamos a lastimar porque es un jugador muy bueno y nos va a hacer daño. Entonces, todas esas cosas a las que nosotros nos enfrentamos o nos hemos enfrentado son cosas en donde probablemente no podamos competir en igualdad de condiciones y no permite que nuestros futbolistas o nuestros deportistas practiquen su deporte en un ambiente sano y que ellos mismos estén completamente sanos. ¿Qué quiere decir completamente sanos? Libres de lesión, pero también libres de infringir las normas antidopaje. ¿Qué hay de malo en doparse? Por ejemplo, la pregunta. Todo. La respuesta es sencilla, no es decir, mire, usted tiene que evaluar los riesgos, lo puede hacer, pero que no lo descubran, como decimos muchas veces, o dicen algunas personas. Si usted está pensando en infringir una norma, recuérdese que tarde o temprano lo van a descubrir. Si yo me voy contra la vía todos los días para salir de mi casa, tarde o temprano me va a ver una cámara, me va a ver un vecino, me va a ver la policía, me van a dar una infracción o yo voy a poner en riesgo la integridad o la vida de un vecino o de un transeúnte y obviamente me voy a enfrentar a un problema mayúsculo. En este caso, para nuestra sociedad, el dopaje es el reflejo de todo lo que pasa en nuestra sociedad. Hoy en día vale todo, ¿verdad? Si yo puedo tener la suerte de encontrar un camino más fácil infringiendo la ley para obtener un objetivo, lo tomo. Si yo puedo tener un camino en donde puedo tener un trabajo y obtener una remuneración, lo tomo. Hoy en día lo que carecemos muchas veces es el Código Mundial Antidopaje 2021. ¿Qué es el Código Mundial Antidopaje 2021? En este caso, el dopaje se refiere a de algún modo o lesión, con la finalidad de poder participar en una competición deportiva. Más adelante en el transcurso del curso vamos a ir hablando de los riesgos de vida, de las personas que padecen una enfermedad y deben tomar cierta medicación y de cómo esa cierta medicación se debe justificar para poderla enfrentar. Hoy en día el deporte
por ejemplo, una persona que ustedes conocen, si tiene un jugador que sufre, por ejemplo, de diabetes, debe tomar un medicamento que probablemente puede aparecer en la lista de sustancias prohibidas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, y que si yo no lo declaro, ese deportista puede ser sancionado por un resultado adverso en una prueba de control. Pero si yo lo reporto, si yo hago el trámite previo, ese atleta obviamente puede practicar el deporte siempre con un justificante sopesado con la investigación de un caso médico. Hoy en día, la humanidad ha sido incapaz de aceptar libremente las limitaciones físicas que tenemos. Ha buscado formas mágicas en un intento de superar con el mínimo esfuerzo sus posibilidades naturales. Yo les pregunto a ustedes como entrenadores, si yo llego con ustedes y le digo, profe, yo voy a venir a entrenar con ustedes desde mañana a las 6 de la mañana. Llegas a cualquier Por favor, lado. si alguien pudiera silenciar a la persona que está ahí. Por favor, para que no nos queden. Pueden silenciar sus micrófonos, compañeros. Si pudieran cerrar el micrófono, por favor. Gracias. Si hoy en día, por ejemplo, yo les digo a cualquiera de ustedes, profe, mire, a mí me gusta su equipo, yo quiero venir a jugar y desde mañana vengo a entrenar en el horario que usted necesite, y yo en un mes quiero que me fiche un equipo del extranjero. Ustedes me dirán, Kevin, o como se refieran, papaito, jugador, mire, amigo, yo magia no hago. ¿Por qué? Porque no me conocen mis capacidades, no me han evaluado, no han realizado su protocolo de evaluación. Todos los aparatos y todos los medios que ustedes utilizan para medir el rendimiento de sus atletas no lo pueden realizar en un día. Entonces, obviamente, ustedes no pueden dar un dictamen de un día para otro acerca de un jugador o acerca del rendimiento de un posible jugador de su equipo. Lo mismo pasa con el tema de los deportistas a nivel general. Lo que yo no hago en el campo de juego, lo que yo no hago en el campo de entrenamiento, no lo voy a hacer en la competencia. Que es decir, si yo no meto goles, por ejemplo, si yo no voy a meter un gol a veces, pero será una de cada 100 veces que yo toque el balón, que tendré una oportunidad tal vez. Claro, todavía está un 50, puede que un defensa me cubra, entonces ya tengo una de 3, me cubre en defensa, yo fallo o yo anoto. Entonces tendría esa .33 de probabilidad de cada vez que probablemente va siendo un porcentaje mínimo. Entonces, lo que la naturaleza muchas veces no le brinda a las personas, tampoco lo van a hacer otras sustancias. Y muy importante, aquí tal vez me adelante, una conducta que nosotros debemos de evitar, por favor, es la automedicación. En nuestra sociedad a nosotros nos criaron nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelitas, nuestras tías, quien haya sido nuestra persona más cercana en la crianza, y siempre nos miraban, está resfriado, que se tome esto, que está malito del estómago, que se tome esto. Probablemente eso nos ha dado ahora a nosotros una costumbre, y también en las farmacias de venta libre podemos conseguir nosotros cualquier medicamento de cualquier clase sin ninguna restricción, siempre y cuando nosotros tengamos el dinero para pagar. Casi todos los medicamentos los podemos obtener. Podríamos hablar que de un 90% del mercado de fármacos están al alcance del público sin restricción, a pesar de que hay unos medicamentos que son bajo estricta supervisión o que deberían ser vendidos únicamente bajo receta médica.
y siempre y cuando la persona que los ustedes van a otra parte del mundo, si tienen la oportunidad de viajar o si han tenido la oportunidad de viajar, si ustedes se enferman, tienen que ir a un hospital, en el hospital les recetan y a partir de que les receta el médico, les venden las dosis que el médico dice. Si les dan dosis para 15 días, solo les dan 15 dosis y es una vez al día. Si es 2 veces al día, les dan 30. Pero usted no puede comprar 100 dosis. ¿Por qué? Porque las recetas sí no lo indican. ¿Qué es lo que vamos a seguir viendo dentro de la presentación? No hay peor insulto a un deportista que no se dopa que le digan tú te dopas. Y saber que compites con deportistas que sí se dopan. Y ya vamos a ir viendo en el transcurso del curso por qué. ¿Cuál es el espíritu, en este caso, del Código Mundial Antidopaje? La ética, la honestidad y el juego limpio. Cualidades volitivas, valores que debemos fomentar en nuestros deportistas. Y no solo en nuestros deportistas, en todos los actores. Como bien les decía, todos los actores son dirigentes deportivos, familiares, nuestros familiares, familiares de nuestros deportistas, dirigentes, familiares de esos dirigentes, los patrocinadores y los familiares de esos patrocinadores. Buscar siempre la excelencia en el desarrollo. Yo todo lo que lo voy a hacer y voy a pretender alcanzarlo. Que el deporte, no olvidarnos que es diversión y alegría. Sin embargo, siempre la competencia deportiva, siempre es importante ganar otro estatus, ¿verdad? Nadie, si ustedes, yo les pregunto a ustedes no se metieron a entrenar o a ser entrenadores, por ejemplo, o a licenciarse como entrenadores para dirigir un equipo que pierda todos los partidos. Obviamente nosotros queremos ganar, queremos tener un título, queremos tener un ascenso, queremos ganar una copa, queremos ganarle un equipo importante, queremos escalar los niveles o las escalas de ligas que tiene nuestro fútbol. Obviamente tenemos que toparnos y a veces enfrentar con factores como la derrota, como el empate, como alguna mala decisión que tome alguna persona que le lleve en este caso el reglamento, pero todo eso es parte de un entorno en el cual nosotros debemos de tener diversión y alegría por lo que hacemos. Tenemos que dedicarnos y comprometernos a lo que hacemos. Lo que yo hago, lo hago bien. Lo que yo hago, lo hago dentro de las reglas, dentro de las normas. Respetar las leyes y normas, no solo de mi deporte, de mi liga, de mi federación internacional, y en este caso ya una nueva, que es la del Código Mundial Antidopaje. Hay alguien que me está levantando la mano, es una duda, consulta, por favor. Sí, profe, buenas noches. Le saluda a Miguel Ángel Clay. Quería consultarle algo. Mucho gusto. Ajá. El neobol, profe. ¿Por qué es doping el neobol? Si me la puede contestar ahorita, si no me la contesta después. Cierto, yo contiene en sus ingredientes la composición No le estoy escuchando, profe. de una sustancia que Está entrecortado, profe. No sé si solo a mí me pasa. nos pudiera confirmar alguien más si tiene audio. No se escucha muy bien, profe. No, profe, no se escucha nada. Profe. Muy entrecortado. Licenciado. Vamos a tratar de mejorar el tema de la conexión y voy a esperar para darle respuesta a la pregunta de Miguel Ángel. ¿Me escuchan ahí de nuevo o se sigue escuchando entrecortado? Ahí está mejor, profe. Vamos bien ahí. Bien, perdón, ahí vamos a buscar o yo voy a buscar los medios para que la próxima semana no sea tan inestable la señal. Yo le podría decir que este medicamento, que es un cicatrizante, tiene entre sus ingredientes o dentro de sus componentes una sustancia que pertenece a las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje y por la Federación Internacional de Fútbol.
Y el uso de esa sustancia, si se realiza cuando usted está en periodos de entrenamiento y competencia, se le hace una prueba de control antidopaje y la prueba resultara con un analítico adverso en un laboratorio certificado, usted podría quedar suspendido provisionalmente y podría ser acreditado a una sanción, siempre y cuando cumpliendo con una audiencia de juicio justo en donde usted puede aportar pruebas de quién le recetó ese medicamento, cuánto tiempo utilizó ese medicamento y por qué razón lo realizó. Si usted cumple con esas normas y colabora con el proceso, usted puede ser perdonado o su sanción no puede ser muy grave. Si usted no colabora o no aporta ninguna prueba, usted puede ser sancionado por un periodo que anteriormente era de 6 meses hasta 2 años en una primera oportunidad. Luego era de 4 años, luego había una tercera que podían ser 8 años y por última era de por vida. A partir del año 2019, el nuevo código recomienda que la primera sanción, si usted no aporta ninguna prueba o no colabora con el proceso, sea de 4 años. Y en una segunda puede ser de 8 años o hasta una sanción de por vida. No sé si con eso le respondo su pregunta, Miguel Ángel. No, la otra pregunta sería, ¿en qué puede ayudar eso al jugador? Porque, bueno, le voy a hacer claro, yo tuve esa sanción, profe, y un año antes de que yo la tuviera, la tuvieron un par de compañeros de acá de Suchi, y a ellos les pusieron 6 meses. Luego yo jugué en Malacatán, en Malacateco, ahí si usted se puede dar cuenta es una cancha sintética, y me tocó que jugar semifinales contra Comunicaciones. En un partido antes de esa semifinal, sin saber, y me lo apliqué. Después me resulta que me hacen la prueba y me aparece que estoy dopado, pues, o sea, ¿me entiende? Entonces me preguntaron qué había hecho. Yo utilicé solo el cicatrizante. Entonces, y lo había usado ya antes, o sea, antes de esa semifinal ya lo había usado como 4 meses antes, porque en las canchas sintéticas, olvídese, peor esa de Malacatán, ahí vivía yo raspado todo el tiempo. Entonces, yo la usaba. Y tal vez no me percibí que un año antes Milton y cómo se llama habían salido por eso, ¿verdad? O sea, no sabía yo eso hasta que después de que yo salí me enteré de que ellos habían salido con lo mismo. A ellos les pusieron 6 meses y yo que había tenido 9 pruebas de doping, porque yo tuve 9 pruebas de doping, yo tuve pruebas con Cobán, tuve como 4 con Cobán, tuve con Malacatán, tuve con Shela, tuve con la selección, tuve un montón de pruebas, 9 pruebas con esa de Malacatán. Y en 8 pruebas nunca me salió nada. Y en esa de 9 ya me salí con eso, ¿verdad? O sea, por lo de eso que me apliqué, ¿verdad? Y entonces yo con lo que me defendí fue con eso, ¿verdad? Que a mí me habían hecho ya 9, 8 pruebas, entonces era injusto que yo había usado ese Neobol y lo reporté, en mi reporte antes de jugar el partido lo reporté y dije, ¿por qué? Solo lo único que he usado es Neobol, lo apliqué en los raspones y antes del partido pues yo reporté eso, o sea, eso es lo que yo pensaba de que me iba a ayudar, ¿verdad? Y bueno, cuando termina el partido, resulta que cuando hicieron el sorteo, a mí me tocó que ir otra vez, ¿va? Y dije, pero si ya fui 8 veces, ¿por qué solo a mí me ponen? O sea, me tocó que ir, ¿va? A los pocos meses me dijeron de que yo estaba suspendido. Entonces, yo no sé, a mí nunca me ayudó en nada eso, o sea, le soy sincero, yo me eché de todo para curarme las heridas y no me secaba. Me eché esa sustancia y pucha, 2, 3 días ya estaba seca esa cosa. O sea, en eso me ayudó, pero en resistencia o en alguna otra cosa, en agilidad, no sé, o en salto, o no sé, que le pudiera haber yo sacado ventaja en otra cosa, nada que ver. En lo único que le saqué ventaja fue en que me cicatrizó rapidito los raspones. 3, 4 días yo ya tenía seco eso. Entonces, yo cuando jugaba, la herida se me abría y cuando entrenaba y me empezaba a salir sangre.
Entonces, si yo en el partido iba a estar así, me iban a estar sacando a cada rato, entonces, porque la herida era grande. Entonces, cuando lo usé, pues se me fue cerrando a los 2, 3, 4 días, ya lo tenía seco eso, ¿me entiendes? Entonces, y yo sin saber que con eso habían suspendido ya jugadores, ¿no? Después me enteré, ¿verdad? Pero sí, le cuento esta historia porque puede servir incluso para la clase, ¿verdad? Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por su aporte. Yo no quise tomar el tema y gracias que usted lo hace público y lo habla con tanta propiedad, porque no nos gusta, en este caso, o no me gusta a mí hablar con nombres propios de personas que hayan pasado por alguna situación o por alguna temática como un resultado analítico adverso. En este caso, yo le podría dar algunos comentarios. Lamentablemente también los controles antidopaje han tenido ciertos cambios y las normativas se han ido especializando y endureciendo en base al incumplimiento de los atletas y de todos los involucrados. ¿Qué es lo que ya tienen los nuevos códigos? Que incluyen sanciones para los médicos y el personal involucrado en suministrarle una muestra. En este caso, si a usted, por ejemplo, que no desconozco el caso y tampoco me gustaría juzgarlo, es si alguna persona, algún profesional, algún compañero o alguien le recomendó y le recetó ese medicamento, lo hizo sin consultar el listado prohibido por FIFA, por la Agencia Mundial Antidopaje. Si en este caso si usted lo habrá realizado y lo habrá comprado, en este caso le digo que usted lo debió haber reportado con un tiempo previo y se debió haber hecho una autorización de uso terapéutico, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Tampoco me gustaría en este caso entrar a un tema de discusión porque al final quien sufrió la situación y yo no puedo hacer nada por usted y el que le daron el derecho de competir en este caso fue a usted, ¿verdad, Miguel? Y sí, profe, lo único que le podría decir, sí, dígame. No, yo lo compré en la farmacia, pues, o sea, usted sabe que en los equipos así de los departamentos muchas veces tienen doctor, pero lo tienen solo en los partidos, por ejemplo, ¿va? Entonces en los entrenos uno no cuenta con esto en los municipios, ¿verdad? Entonces yo fui a la farmacia a comprarlo, ¿va? Me dijeron que era lo mejor para cicatrizar y entonces yo lo usé, ¿va? Lo que me faltó es estar informado, ¿va? O sea, de que había pasado ya eso en el dopaje, ¿va? Y toda la cosa. Entonces después ya cuando salió, entonces yo me puse a investigar, ¿va? Entonces me enteré de que Patrick Howell, creo, no sé quién otro, quién fue el otro, Milton Cabrera, un año, 2 años antes lo habían padecido acá en Suchi. Pero lo injusto fue de que a ellos les pusieron 6 meses de suspensión y a mí me pusieron 2 años, ¿verdad? Y solo había pasado un año de esa suspensión de ellos. Entonces, yo lo vi muy injusto y no me da pena contárselo, o sea, no me da ni vergüenza ni nada contárselo porque yo sé que nunca lo hice con mala fe, ¿me entiendes? O sea, nunca quise sacar provecho. Como le digo, yo tuve 8 pruebas antes de esa y bendito sea Dios, nunca tuve ese problema, ¿no? Muchas gracias, Miguel, por compartirnos su experiencia y pues esto también le va a aportar quien más que usted en propia persona lo pudo haber realizado. Hoy en día le podría comentar, como bien le dije, no es una solución, no es una, como decir, estoy quedando bien con usted. Hoy en día, como bien le digo, en este caso, el personal médico y el personal de su equipo y de su directiva debió haber tenido alguna responsabilidad en cuanto al tratamiento y al manejo de, en este caso, su lesión. También le podría nombrar rápidamente que existen casos, por ejemplo, de personas que le han puesto algún tipo de ungüento, pomada o algún otro medicamento de uso tópico a sus propios hijos, por ejemplo. Si a usted un hijo se le lastima, obviamente usted va a querer que no le pase nada. Usted lo va a querer tratar, atender, curar. Y probablemente usted tiene una herida abierta, por ejemplo, en su dedo. Por ejemplo, nos jalamos los pellejitos y nos herimos. Me raspé con el filo de una hoja, con una piedra, con cualquier elemento que me hizo daño en mi mano y yo tuve contacto, esa sustancia, lamentablemente, se va a pegar a su cuerpo y como es un esteroide anabólico, esa sustancia cuesta mucho que salga. Así la haya utilizado usted solo una vez. Y lamentablemente en este caso, si a usted le hacen una prueba en un periodo corto de tiempo, o hasta en un año o en año y medio,
probablemente le van a aparecer restos de esa sustancia y probablemente usted puede ser sancionado por un resultado adverso. Sí, le quería contar, eso fue justamente lo que me dijo el doctor Robles, que esas sustancias se mantenían en el cuerpo año y medio o a veces hasta 2 años. Entonces, a eso se debía la suspensión, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo por qué a los demás sí les dieron 6 meses y a mí me dan 2 años, pues, ¿va? ¿Me entiendes? Sí, en este caso sí habría que revisar y sí desconozco en ambos casos y habría que revisar, sería Ajá. interesante El porcentaje, ¿verdad? El revisarlo porcentaje. para aprender, sí, sí. Ajá. Pero Pues le eso fue lo agradezco que me mucho, dediqué Miguel. a investigar y el porcentaje mío era el mismo que el de ellos. Sí, en este Y caso habría fuimos, que... y le cuento, fuimos dos, porque César Méndez fue el otro, ¿verdad? Que salimos ahí en Malacatán por lo mismo. Aquel también tenía un gran raspón, un gran quemón de esa cancha en la rodilla. Y aquel también hizo lo mismo, se la aplicó y salimos esa temporada, salimos los dos con lo mismo. Correcto, Entonces, sí. ajá. Mire, en este caso la incidencia, ya que usted toca el tema, la incidencia es grande. Yo conozco el caso de un atleta que perdió una medalla de oro porque lamentablemente se trasladaba a su lugar de entrenamiento en bicicleta y se le atravesó un perro en la madrugada y ella no lo vio y atropelló al perro y se cayó y se raspó la cara. Y para que no se le viera la costra, ella se aplicó el mismo medicamento con la sustancia que usted está hablando y pues lamentablemente eh, tuvo que ser sancionada por un resultado adverso, ¿verdad? Sí. Tristemente a veces por, en este caso, desconocimiento y por también, como bien les decía, la automedicación, ¿verdad, Miguel? Pero le agradezco mucho su intervención y su caso porque enriquece no solo el aprendizaje de todos los compañeros, sino también mi aprendizaje, porque se ve a veces desde una óptica de la persona que sufrió, en este caso, una sanción por este tema. Muchas veces se habla en general, o yo lo hablo en general, pero no conozco toda la normativa, toda la problemática y todas las consecuencias que usted las vivió en carne propia. Le agradezco mucho su intervención y lo felicito mucho. Vamos a continuar y entonces, siguiendo con la idea, el respeto a las normas y leyes, el respeto a nuestros compañeros y a los participantes o a los rivales, ¿verdad? Coraje, que podemos tener coraje, pero no coraje de enojo, sino que coraje para competir. Y también ser elementos de solidaridad y de trabajo comunitario. ¿Qué es lo que promulga el Código Mundial? El Código Mundial se ha promulgado para proteger el derecho fundamental de los deportistas a que participen en actividades deportivas libres del doping, fomentar la salud y garantizar la equidad e igualdad del deporte en todos sus deportistas. Número 2, el velar por la armonía, la coordinación y la eficacia de los programas contra el dopaje a nivel nacional e internacional. El dopaje va a infringir la ética médica tanto del deporte como de las ciencias médicas. En este caso, ¿en qué consiste? En administrar sustancias que pertenezcan a clases prohibidas de diferentes agentes farmacológicos y utilizar diversos métodos prohibidos. Hay gente que se suministra sustancias sin tener un padecimiento médico. Entonces eso lo está haciendo. Fármacos y la medicina está hecha para personas que obviamente padecen una enfermedad. Puede ser alguna enfermedad tratable, curable o alguna enfermedad de carácter terminal. O utilizar métodos prohibidos que también se utilizan para tratar de paliar o ofrecerle a algún individuo calidad de vida o tratarlo del padecimiento que en este caso él posee. En inglés y en español. Que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. A nivel nacional, los gobiernos han suscrito y aceptado los tratados de juego limpio y la lucha antidopaje.
No se escucha, Alex. Federaciones o asociaciones deportivas nacionales trabajan de la mano con... Perdón, jóvenes, tuve un problema con mi conexión, pero espero que ya esté resuelto. Vamos a regresar al punto que estábamos tratando para continuar con la clase, ya que me quedan más o menos 15 o 20 minutos. Y vamos por acá. Y les estaba hablando de que los gobiernos trabajan con las federaciones deportivas nacionales y con las agencias nacionales antidopaje o conocidas como las NAD. En cuanto a los laboratorios, yo les estaba diciendo que habían hasta el día de ayer certificados por WADA 33 laboratorios. Hay algunos laboratorios que tienen algunas normas de incumplimiento y no están activos. Es el laboratorio de México, el laboratorio de Rusia, el laboratorio de Brasil, y me parece que el de España fue recertificado a principios de enero, entonces ya no tiene el impedimento de realizar controles. En este caso, ¿qué quiere decir? Que únicamente estos laboratorios pueden analizar las muestras de orina y sangre que se envíen y que se obtengan de una recolección en un control de dopaje realizado a cualquier atleta en el mundo. No lo puedo mandar aquí al laboratorio que tengo yo de vecino o a 2 cuadras de mi casa. ¿Por qué? Porque los laboratorios cumplen con un estricto control, no solo de la agencia, sino que deben ser certificados con una licencia ISO para garantizar la equidad e igualdad en la realización de controles. ¿Qué quiere decir eso? Que así como nosotros jugamos fútbol de igual forma aquí en Guatemala como en Oceanía, de igual forma, desde Guatemala a Oceanía, todos los controles antidopaje se realizan de la misma forma en todo el mundo y el procedimiento de análisis se realiza de la misma forma. ¿Cuáles son las definiciones de dopaje? La utilización de drogas o métodos para mejorar la forma física del deportista. La palabra doping o doping proviene de la lengua hablada de una tribu del sur de África, en donde el término una bebida llamado dop tenía propiedades estimulantes y ayudaba a luchar de mejor forma en las batallas. Esto es desde la antigüedad. Dicha palabra fue adoptada por los ingleses a final del siglo XIX para referirse originalmente a la administración de drogas a los caballos de carreras. Posteriormente se trasladó al mundo del deporte. Ven cómo nosotros nos vamos enfocando de cómo han visto las personas la forma de evitar o evadir los tratados del juego limpio y siempre tratar de sacar ventaja de alguna forma para obtener un resultado. En la medicina o los griegos, los helénicos, en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se ayudaba a los atletas a mejorar su rendimiento a través de la ingestión de extracto de plantas, inclusive con la extirpación del brazo. En China hay dibujos de emprendedores masticando ramas de cedro. La mitología nórdica hablaba del uso de la bufotenina que se obtenía una amanita muscaria. En la época precolombina los incas mascaban y siguen masticando la tradicional hoja de coca. En 1805 ya se usaba la cafeína en natación y atletismo y el ciclismo. En 1886, que es donde aparece realmente el dopaje en el deporte, un ciclista galo francés fallece en una competición por tomar estupefacientes para aguantar y soportar el nivel de kilómetros que estaba próximo a recorrer. Y en 1950 o a partir de 1950 aparecen muchos casos de boxeo y principalmente ya en nuestro fútbol. En este caso, ¿cómo empezaron los controles? A principios del siglo XX se pensó que era necesario ya realizar un estudio de controlar el uso de sustancias dentro del deporte. En 1928 la Federación de Atletismo fue el primer organismo que prohibió sustancias, pero sin embargo tuvo que retractarse de esa decisión porque no había métodos para detectar el uso de sustancias en el deporte.
Lo que sí preocupó, por ejemplo, fue cuando en Roma en 1960 el ciclista danés Knut Jensen murió durante la competición y se vio a través de las pantallas de televisión de todo el mundo. La autopsia reveló que había ingerido anfetaminas y se supo que el uso de hormonas sintéticas como la testosterona estaban siendo utilizadas por un número cada vez mayor de deportistas y las autoridades deportivas decidieron introducir los controles de dopaje. Y en este punto me gustaría a mí agregarles que todo este término, en cuanto empezaron los bloques, principalmente Europa del Este, a hacer la preparación deportiva basada en la preparación militar, se empezaron a involucrar las ciencias aplicadas como la medicina, la fisioterapia, la bioquímica, la fisiología del ejercicio. Todas estas ciencias empezaron a tener o a descubrir que habían ciertos fármacos que servían para ganar o para recuperar más rápido los atletas y para que ellos pudieran expresar o manifestar estados de forma deportiva mucho más grandes que la de otros atletas. Entonces, ¿qué era lo que estaban empezando a hacer? A sacar ventaja de una forma ilegal. Por ejemplo, para decir que los controles se instauraron por primera vez dentro del sistema del deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de 1966, en Juegos Olímpicos de invierno. Y la mayoría de federaciones deportivas introdujeron los controles de dopaje en la década del 70. En el fútbol, por ejemplo, ustedes lo descubrirán o lo verán o lo leerán, los primeros controles se realizaron en el Mundial de México 70. Sin embargo, estos controles no detectaban la presencia de esteroides anabolizantes que estaban siendo utilizados por bastantes atletas desde el año 60. Uno de los casos que más impactó, por ejemplo, hay dos casos, yo solo les elegí uno para dejarles el otro como forma de trabajo para no excederme. El primer atleta, por ejemplo, que sufrió una descalificación o que fue sonado a nivel de medios fue Ben Johnson. En este caso, si ustedes pueden tener la oportunidad de ver su documental o de leer su historia, van a ver que es una historia triste, pasado, presente y futuro. Él sigue alegando que no hizo trampa, pero todos los médicos coinciden en que él estaba consciente de que el medicamento que le estaban colocando era para mejorar su rendimiento deportivo. En 1988, él gana los 100 metros con una gran ventaja sobre sus rivales, bate el récord del mundo y después de algunos días, me parece que después de un periodo de 3 a 5 días, él es despojado de la medalla por un resultado analítico adverso por comprobarle la utilización de esteroides anabólicos en la prueba realizada. Ustedes lo ven. Y algunos casos o hitos que han ido marcando la historia del deporte dentro de casos de dopaje. Por ejemplo, el Tour de Francia o el Tour de Francia en 1967 introdujo los primeros controles antidopaje en esa competencia. En Múnich 1972, si tienen la oportunidad de ver el documental o de ver la historia de esta atleta, que ahora es este atleta, que es Heidi Krieger, que fue en 1986 medallista de Juegos Olímpicos y campeona mundial de impulso de bala femenino, y que a partir del año 2008 se cambia de nombre y se llama Andreas Krieger y es reconocido como varón o una persona de sexo masculino. En 1972, en los Juegos Olímpicos de Múnich, se empiezan a hacer los primeros controles buscando esteroides y la utilización de hormonas. En 98, el caso Festina, que es un caso de una compañía de relojes que tenía un equipo de relojes de lujo, los relojes Festina, en Francia, encuentran una red especializada de controles, fármacos, médicos y especialistas dispuestos a suministrar estos medicamentos, esteroides anabólicos y sustancias prohibidas a los atletas para mejorar su rendimiento deportivo y para mejorar los periodos y acelerar los estados de recuperación. A partir de ahí se crea o se ve la necesidad de crear la Agencia Mundial Antidopaje en el año 2000. ¿Qué otros casos han habido? Por ejemplo, en el ciclismo también, el consumo de la denominada EPO, que fue por lo que Lance Armstrong
reconoció haber ganado todos los Tours de France que ganó. En el año 2000 se logra realizar un test directo para medir la utilización de esta sustancia. El médico Víctor Conde, por ejemplo, en el caso Valco, que es sancionado, por ejemplo, la necesidad de la interacción con la policía. Y lo interesante del caso Valco, si ustedes lo pueden revisar o lo pueden ver, es que ningún atleta dio un resultado analítico adverso por esta sustancia suministrada por los laboratorios Valco. Lo que sucedió es que no le quisieron dar un porcentaje más alto de honorarios, que era lo que pedía el médico, y el mismo médico fue el que se presentó ante las autoridades de Estados Unidos y de la Agencia Mundial Antidopaje y le reveló todo lo que él hacía y todo lo que él había creado. En Atenas 2004, un caso sonado de una pareja que no declaró, una pareja de campeones mundiales de atletismo, de velocidad, que no declaró su paradero y no se le pudieron hacer controles antidopaje y los atletas estuvieron escondiéndose y fueron descalificados de competir en los Juegos Olímpicos de Atenas. También, para finalizar, tenemos la transfusión sanguínea, que fue lo que originó que también hubieran controles de sangre y la creación de un pasaporte biológico para los atletas. En los Juegos Olímpicos de Invierno, en Turín, el dopaje genético aparecen las primeras sustancias manipuladas en laboratorios de forma genética, en donde se mejoran y se adquieren o se adhieren a características propias del atleta para mejorar sus capacidades de rendimiento. En el 2008, la Agencia Mundial Antidopaje logra un importante acuerdo con las casas de industria farmacológica para detectar EPO y un derivado del EPO, que es la cera, que también se logra que todos los medicamentos o la mayoría de medicamentos que contribuyen a la mejora del rendimiento deportivo, que son de uso ilegal, tienen un marcador. Entonces probablemente el atleta no da positivo en un control por la sustancia, pero sí da positivo por un marcador. Y cuando se analiza o se especifica, ese análisis conlleva a el medicamento que está infringiendo o que pertenece a la lista de sustancias prohibidas. Por eso es que también durante 8 años, todos los medallistas y las pruebas de los medallistas olímpicos son reanalizadas previo al inicio de los Juegos, y si se detecta la utilización de métodos y sustancias prohibidas, se sanciona a los atletas aunque ya están retirados y se les despoja del resultado deportivo, así sea la medalla. Y se les borran los récords. En Juegos Olímpicos de Atenas, por ejemplo, un método para detectar la hormona de crecimiento por isohormonas, que es un análisis directo. También la reducción de límites de detección. Hay sustancias que probablemente se pueden utilizar, pero con un cierto límite de tolerancia. Y eso también lo vamos a ver. En Guatemala, en nuestra región, para adelantarles un poquito, nuestra región está afectada por el consumo de una sustancia o la administración de una sustancia a nuestro ganado. Y esa sustancia nosotros la estamos ingiriendo de una forma directa. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo carne de ese ganado. Entonces la agencia tiene un límite de tolerancia para esas contaminaciones o para probables contaminaciones. Solo para hacerles una relación sencilla, si yo quiero dar, por ejemplo, por contaminación alimenticia, positivo por una sustancia y alegar contaminación alimenticia, me tendría que comer probablemente 3 o 4 reses. Y obviamente una persona o un ser humano no se come en un plato de comida 3 o 4 reses, ¿verdad? Tal vez se comerá en un mes el equivalente al peso de una res, o en 2 meses. Pero en un plato de comida no se puede comer el equivalente a 3 o 4 reses. Y en 2012, por ejemplo, hay un nuevo método por marcación, por marcadores indirectos de lo que es hormona de crecimiento. La situación actual o a dónde vamos. Ustedes verán los ojos de Armstrong en 2015, el nuevo Código Mundial Antidopaje. Se le llamó el Código Armstrong porque él fue el que detectó todas las falencias que en dado caso tenía la agencia para detectar sustancias prohibidas.
que también hablaba si los controles habían sido bien planificados o bien realizados, que se habían servido las políticas que estaban hasta ese entonces que normaban al antidopaje, que faltaban estudios científicos y morales para abordar este problema, que faltaba mucho en cuanto a la educación y a la preparación del personal involucrado, que son entrenadores, médicos y deportistas, así también como los dirigentes y espectadores. Y en el 2021 se promulgó el 1 de enero de este año el nuevo código, que fue revisado desde el 1 de enero del 2019 y que se tomó con ayuda de todos los involucrados. Usted podía enviar su sugerencia, su descontento o un aporte a un correo electrónico de forma anónima para que fuera estudiado y tomado en cuenta. Y de iniciativas se puede decir que hay casi 15 iniciativas que fueron dadas a través de los aportes de deportistas, entrenadores, médicos y demás personal involucrado dentro de este nuevo Código Mundial Antidopaje, que empezaremos a tratar ya en la próxima clase. Solo para terminar, un par de presentaciones. La Agencia Mundial Antidopaje, que es por sus siglas en español la AMA, Agencia Mundial Antidopaje, y sus siglas en inglés, la World Anti-Doping Board, fue creada en 1999, el 10 de noviembre. Es financiada el 50% por el Comité Olímpico y el 50% por los gobiernos del mundo. Tiene una oficina principal en Montreal, Canadá, y tiene 4 oficinas regionales. En Europa está en Lausanne, Suiza; en Latinoamérica en Montevideo, Uruguay; en África en Ciudad del Cabo; y en Asia en Tokio, Japón. Y hoy en día se ha creado, porque la incidencia del dopaje sí, se ha creado una instancia autónoma a la Agencia Mundial Antidopaje, que es la ITA, la International Testing Association, que es un organismo privado responsable de realizar los controles antidopaje en grandes eventos. Grandes eventos, ¿qué quiere decir? Campeonatos mundiales, campeonatos panamericanos y juegos regionales y juegos olímpicos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen la oportunidad, si no han visto, se lo recomiendo, un especial en Netflix. Tampoco es para que vayan y le digan a su esposa, mira mi amor, tenemos que pagar Netflix porque Kevin nos dijo que tenemos que ver el documental del doc. Tienen la posibilidad, o alguien se los puede compartir o se los puede grabar, lo pueden ver. El documental se llama Ícaro en español o Icarus en inglés. Lo buscan y devela todo el problema de dopaje que está actualmente todavía tratándose en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es la suspensión del deporte ruso por infringir las normas antidopaje de forma sistemática, involucrando hasta su propio gobierno para infringir un aparato especializado. Ahí verán ustedes todo lo que sucedió, todo lo que pasó y todo cómo va. El deporte ruso sigue suspendido por haber infringido las normas antidopaje. Ellos llegaron hasta conocer y medir los tiempos en los que una sustancia podía ser desaparecida del organismo del atleta y era suministrada hasta días previos. Por eso es que la agencia se ha especializado, y a partir ya de la próxima clase vamos a ir viendo todos los aparatos y toda la especialización que se ha realizado para tratar de combatir o colaborar en esta lucha antidopaje. Con esto es lo que tengo disponible o lo que tenía preparado para el día de hoy. Dejo un espacio más o menos de 5 minutos. Yo tengo las 7:06. Vamos a dejar 5 minutos para que seamos 6 o 7 u 8 minutos máximo para cumplir con la frecuencia y no interrumpirlos a ustedes de su próxima clase ni el otro docente. Los escucho si alguien tiene algún aporte o alguna duda. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. En cuestión de, por lo que vi y entendí, al haber una agencia en Latinoamérica, que es en Uruguay, en el caso de Guatemala, cuando hay un examen o un análisis para un atleta, hasta allá llegan a hacer el examen y regresa el resultado. No, el examen se realiza acá en Guatemala y el examen se envía a los laboratorios acreditados por UAG. En este caso, la oficina regional, lo único que ejerce es la representación del doping en América. Ellos son quienes tratan los temas especializados de educación,
ellos también tienen que ver en cuanto a a resultados y también la comunicación que tienen todas las oficinas o agencias nacionales antidopaje de cada uno de los países de América. Por ejemplo, América tiene 45, a excepción de Canadá y Estados Unidos que trabajan con independencia. El resto de países, que serían 43, me parece, y si fallaría serían 42 o 41, por algunos que son territorios de ultramar de Inglaterra, que como son Curazao y alguno más, Surinam, creo yo. Entonces, ellos trabajan directamente con Inglaterra, pero en este caso la oficina lo que ejerce es la representación de la Agencia Mundial Antidopaje, y los laboratorios son los que hacen el análisis de las muestras recolectadas en cada uno de los países. Correcto, gracias, licenciado. La última, esos análisis, ¿todo eso tiene algún costo? Sí, los costos yo se los voy a ir nombrando, pero sí, los costos sí son un poco elevados y se los voy a mencionar cuando sea la parte de los costos. Los kits no cuestan tanto, lo que cuesta es el embalaje, el transporte al laboratorio y el análisis. Eso corre por cuenta del equipo al que se le practicó a algún jugador. Vamos a ver la modalidad de los controles en fútbol y vamos a ver correcto. esa modalidad especial también, pero sí, en este caso Excelente. corren por cuenta del equipo que ejerce localía. Bien, gracias. Uh-huh. Gracias, Lic. Y tengo una pregunta aquí del chat, Estuardo Vázquez, muy interesante. La participación de transgéneros en el fútbol femenino está regulado. Recuerdo una noticia al respecto en Brasil. Bien, sí está regulado, pero ¿qué sucede? Que a partir de este año también ustedes reconocerán que existe la igualdad de género. Y cuando ustedes van a contestar, por ejemplo, un formulario, si ustedes ya ven un formulario creado en el 2021, aparece sexo masculino, femenino, también les aparece si es transgénero o les aparece no quiero contestar o prefiero no responder. En este caso, la participación ya de personas transgénero va a ser normalizada y va a ser permitida según la reglamentación específica que realice cada una de las federaciones. En este caso, siempre y cuando se respeten las normas, pero van a ser tratadas con igualdad y equidad. Si una persona se declara hombre, por ejemplo, no se le va a dar la participación como hombre dentro de una prueba, siempre y cuando respete los protocolos y las reglas de competencia. Tengo una sustancia más, una pregunta más. Dice que cuál es la sustancia que dura más en el cuerpo y cuánto tiempo. Vamos a ver un capítulo especializado en la sustancia. Como bien les decía, yo no soy médico ni soy químico. No les podría dar una recomendación sobre sustancia, porque probablemente lo que yo les indique como comentario o como respuesta puede ser malinterpretado por ustedes y en dado caso en un juicio o algo pudiera ser utilizado en defensa de ustedes y podría perjudicarme a mí. Entonces yo no los quiero perjudicar a ustedes dándoles un concepto erróneo. Lo que sí yo les puedo hablar es de las sustancias y de las sanciones que equivalen por su utilización en competencia o en entrenamiento. Buenas noches. Una pregunta. Pablo Barros les saluda. Buenas noches, Pablo. Bueno, la mayoría tenemos entendido que en el fútbol, a la hora de hacer la prueba de doping, hacen al jugador llenar 2 frasquitos en orina. Independientemente es una prueba A y una prueba B. Yo también tuve la oportunidad de hacer la prueba antidopaje. Entonces mi pregunta es ¿por qué tardan tanto en dar resultados? Porque se hablan de varios meses. Si ellos ya tienen la prueba, ¿verdad? Yo lo acabo de escuchar que usted dijo de que las pruebas sí las hacen acá en Guatemala. Entonces, ¿por qué es que se tardan tanto en dar resultados? Bien, muchas gracias, Pablo. Vamos a ver también un capítulo especializado, pero rápido te respondo para no interrumpir, nos quedan 2 minutos. Las pruebas son enviadas y hacen un tránsito en un país o en varios países y llegan al laboratorio. El laboratorio las recibe en un periodo de 48 horas hasta en una semana.
y se tardan en base a la cantidad de pruebas que tengan ellos para analizar un periodo de entre 3 hasta 6 semanas para realizar. Pero una prueba, lo máximo que se podría tardar, por ejemplo, en obtener un resultado, será alrededor de unas 6 a 8 semanas para tener una respuesta del resultado de las pruebas. En este caso, se le dice a los atletas o se les indica. Cuando no hay noticias, indica que hay buenas noticias. O sea, te hacen una prueba, le hacen prueba a un futbolista, y si no hay noticias, quiere decir que no hay ningún problema. También existen comunicaciones o cruce de cartas con los clubes o con las federaciones, y si hay malas noticias, obviamente, el laboratorio informa a tu Federación Internacional Nacional Antidopaje o a la persona que realizó los pruebas. Y la agencia es la que se comunica con el deportista. Una pregunta más para terminar, jóvenes. Si no, estamos ya en tiempo. Les agradezco mucho. Yo voy a tratar de que la próxima semana no haya tanto problema con la conexión, y espero que hayan sido útiles y valiosos los pocos o muchos aportes que les haya dado yo el día de hoy. Les deseo muy buenas noches y éxitos con sus cursos. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.